Hola, bienvenidos. Por razones enteramente personales no he podido hacer videos estas 2 semanas previas. Sin embargo, creo que estabilizada la situación, podré hacer en lo sucesivo algunos videos de manera más continua y más seguido, más frecuentemente. Hoy quiero volver sobre uno de los temas básicos de este canal, que es la geometría diferencial, el cálculo tensorial y ese tipo de temas. Quiero comentar libros que ya he comentado aquí, como los de Luther Fowler Eisenhardt o los de Sokolnikov, e introducir otros autores cuyos libros de geometría diferencial han llegado a mis manos recientemente. No los había leído antes, pero una vez que los he podido ojear y en algunos casos seguir las indicaciones del autor, he descubierto que son libros muy recomendables, a pesar de que en algún momento tuve por uno de los autores ciertas reticencias. Me refiero a un autor que se llama Erwin Kreyszig, y tenía reticencias porque escribió unos libros muy malos de métodos matemáticos para ingenieros, que bueno, a mí siempre me parecieron demasiado elementales o demasiado algo, y no le tenía mucho afecto a ese tipo de libros escritos por Crazy. Luego tenía uno de estadística, ese también lo conocí, y precisamente porque conocía lo que escribía el autor. El de geometría diferencial de Crazy no me parecía tan interesante, pero ahora que lo tengo en mis manos y que he podido ojearlo, leerlo, me he dado cuenta que es un libro bueno. Entonces quiero comenzar con un autor de todos conocido que se apellida Sokolnikov, Iván S. Sokolnikov. Aquí tengo el libro que voy a comentar, Análisis tensorial, de Iván S. Sokolnikov, Teoría y aplicaciones a la geometría y mecánica de los continuos. Quiero recordar aquí que Sokolnikov tiene libros sobre métodos matemáticos para ingenieros, un libro que sí está traducido al español en una editorial argentina, sobre métodos matemáticos para ingenieros. Es un buen libro, al nivel de ese que tiene también de cálculo avanzado, que es otro libro bueno, muy bueno, creo que ya lo he recomendado aquí. Tiene también un tratado sobre teoría de la elasticidad, que ese es una verdadera delicia. Yo lo tengo en la primera edición y es un libro que amerita todavía ser leído. ¿Por qué? Bueno, pues porque el señor Sokolnikov es alguien que escribe con el corazón, es alguien que escribe con bastante entusiasmo sobre los temas que trata. De hecho, este libro de cálculo tensorial, de análisis tensorial, si lo vemos, no es realmente una miscelánea de temas, sino que tiene una estructura lógica que surge de ir considerando cada vez un objeto menos abstracto. Por ejemplo, comienza con espacios lineales vectoriales y matrices. Ese es un tema abstracto. Posteriormente pasa a la teoría tensorial, un tema de matemáticas, y él quiere, como lo dice en el prefacio, yo no sé si ustedes lean los prefacios de los libros de matemáticas, pero se los recomiendo mucho, y que lean el libro, que lean lo que va escribiendo el autor. No nada más hay que aprenderse la técnica, el autor tiene mucho que decirnos y a veces nos lo dice de una manera sorprendente, sorprendente, de verdad sorprendente. Entonces el señor Sokolnikov nos comunica su entusiasmo por la materia que trata. Pero vamos a lo que les comentaba. Miren, el primer tema es espacios lineales vectoriales. Espacios lineales vectoriales. El siguiente tema es el cálculo tensorial, así se llama, cálculo tensorial. ¿Por qué necesitamos saber espacios lineales vectoriales y matrices? Porque los tensores, a final de cuentas, siempre se van a expresar con ayuda de espacios vectoriales y de matrices. Y lo que los tensores quieren comunicarnos, lo que la teoría tensorial quiere volver concreto o quiere volver manipulable matemáticamente, es la idea de invariancia y de covariancia, que no son las mismas, que no son las mismas. Covariancia y contravariancia no es lo mismo, tampoco es lo mismo invariancia. Generalmente la formulación que hace Einstein de la teoría de la relatividad es covariante, no invariante. Puede ser contravariante si se formula en lo que es el espacio dual, pero hay que distinguir todas esas cosas. Los espacios duales son generalmente funcionales lineales sobre los espacios covariantes.
Bien, entonces pasa a la teoría tensorial y después va a hacer una serie de aplicaciones. Por supuesto, la primera de las aplicaciones es a la geometría. La geometría no necesita ser trabajada con cálculo tensorial, pero el cálculo tensorial, como ya les dije, manifiesta de manera clara las ideas básicas de invariancia, que es una idea fundamental en la geometría, y la idea de covariancia y de contravarianza. Entonces va a haber geometría y posteriormente a la geometría mecánica analítica. Hay que decirlo, cuando pasamos de la geometría a la mecánica analítica, ¿qué conceptos introducimos? Primero el tiempo. El tiempo y la geometría nos permiten construir una cinemática y posteriormente los conceptos de fuerza y masa, con los que ya llegamos a una mecánica. Y finalmente, como va a hablar de la mecánica analítica y va a hablar de las ecuaciones de Lagrange, pues hay que pasar de la idea de sistema de referencia cartesiano a un sistema de referencia pues más general. Las ecuaciones de Lagrange son invariantes ante transformaciones que se denominan transformaciones puntuales de coordenadas. Y luego pasa a la mecánica relativista, que es por supuesto una constricción, una serie de constricciones físicas sobre la mecánica, sobre la mecánica. Se le pone un límite a la velocidad y entonces ya tenemos una mecánica relativista cuando hablamos de la idea de invariancia, el límite de la velocidad, etcétera. Son ideas. Y finalmente vamos a la mecánica de los medios continuos. Generalmente, yo no sé por qué a la gente se le enseña en las escuelas mucha mecánica del punto, mucha mecánica del punto y como que la mecánica de los medios continuos se deja para después, pero no debería de ser así. La mecánica de los medios continuos, por supuesto, como su nombre lo indica, trata de todos los medios como los fluidos, que incluyen líquidos y gases, y también incluye los sólidos elásticos, los sólidos plásticos, los sólidos no fluidos, etcétera. Entonces el libro de Iván S. Sokolnikov, este es uno, ya lo tenía, pero lo volví a comprar para poder traerlo por todos lados. Uno de esos libros que uno debe de tener siempre a la mano. Y ahora aquel con el que comencé, el Kreisig de geometría diferencial, y hay otro que lo comparo, este otro, una introducción a la geometría diferencial de Luther Faller Eisenhardt, y una geometría diferencial de Crazy. Quiero comentarlo posteriormente porque de este quiero hacer algunas observaciones. Bueno, una introducción a la geometría diferencial de Luther Faller Eisenhardt. Previo a este, porque este libro lo publica en la editorial Princeton, ya ni dije cuál era el de Sokolnikov, en la editorial Wiley. Una introducción a la geometría diferencial con el uso del cálculo tensorial, ya es un libro tardío del autor Eisenhardt porque es del 47. De hecho, aquí tengo, por aquí lo tengo, creo que aquí está, aquí lo tengo, nomás lo voy a sacar. Aquí lo tengo. Aquí está. Un tratado sobre la geometría diferencial de curvas y superficies. Este libro es de los primeros del autor, pero es de 1909. 1909, ya se los había mostrado en alguna ocasión. Este libro es verdaderamente maravilloso, ¿no? Eisenhardt aquí muestra todo lo que aprendió de los italianos, de Bianchi, de Ricci Curvastro, de todos ellos. Y este otro libro que estoy comentando, muy tardío ya, de 40 años después, 38 años después, quiere introducir esa novedad que es el cálculo tensorial que debió haber aprendido Eisenhardt con los autores que leyó, porque pues si ustedes recuerdan el tratado de geometría diferencial de Bianchi, de Luigi Bianchi, unos 2 tomos así de gruesos y grandotes, esos libros traen una introducción a la geometría diferencial haciendo uso del cálculo absoluto de Ricci Curvastro. Esa era la gran novedad que introducía en esos momentos, alrededor de 1800, ya 1890 y tantos, o ya 1900 y algo, posterior al siglo XIX, la novedad que introducía Bianchi, del que he hablado aquí y volveré a hablar muchas veces. Entonces, este libro ya aparece una versión un tanto más barata, en donde lo único que nos da es el cálculo tensorial. Eso es lo único que nos ofrece con respecto a su viejo tratado,
sobre geometría diferencial de curvas y superficies. ¿Por qué digo que parece que una versión barata? Porque ya no trae todos los temas que vuelven interesante aquel otro libro, todas las teorías de finales del siglo XIX, que eran, digámoslo así, importantes. Wilczynski, por ejemplo, en Estados Unidos trabajaba eso mucho. Bueno, pero vamos al de Kreyszig. Este sí no lo había mencionado antes. El de Erwin Kreyszig, geometría diferencial, lo tengo en esta edición barata de la Dover, pero de todos modos es perfectamente legible. Trae absolutamente los mismos temas que el de Eisenhardt, pero se nota una diferencia de formación. Eisenhardt fue formado en Europa, por supuesto, pero en la Europa de fines del siglo XIX, y la teoría de conjuntos no es algo en lo que sea muy ducho el autor, Eisenhardt. Sin embargo, Kreyszig, este libro se publica aquí dice, en 1963, no, del 59, y lee casi a Cartán del 45, a Blaschke del 50. Por lo tanto, el señor Kreyszig tiene muchísima más idea de la teoría de conjuntos, y si bien aquí no vamos a encontrar nubes de teorías de conjuntos, para eso hay que ir a los libros de filosofía analítica, ahí sí hay muchas nubes de teorías de conjuntos. Vamos a encontrar, sin embargo, un tratamiento muchísimo más riguroso y sugerente que el de Eisenhardt. Por eso me animo a recomendar este libro de Kreyszig, porque de verdad, me sorprende el autor, que es tan entusiasta como Sokolnikov cuando presenta esos temas. Quiero decir, uno lo nota cuando va leyendo. Por eso les recomiendo que los lean los libros, no nada más copien la técnica o aprendan la técnica o reproduzcan el ejercicio. Los autores a veces tienen algo que decir respecto a lo que están enseñando, y eso que tienen que decir muestra el gusto que les da enseñar eso. Como a mí me da gusto hablar siempre de geometría diferencial. Bien, para finalizar este libro, que también es reciente, yo no lo conocía, está en la editorial Springer, en la editorial Springer es donde está la edición, entiendo yo, la última de las ediciones de estos autores, Dodson y Poston, CTJ Dodson y Poston. Yo lo tengo en esta edición, un libro grande, vean, este es uno típico de la Dover, pues está más grande este otro libro, y bastante grueso, geometría tensorial. Los autores quieren ser rigurosos, eso es lo primero que nos van a decir que su libro no pretende ser una más de esas introducciones a la geometría diferencial en la que abundan los índices y superíndices y subíndices y índices por arriba, por abajo, por todos lados, como para recordarnos a los holandeses, índices por todos lados, la famosa notación nuclear, no sé si alguna vez se las enseñaron, la famosa notación nuclear que popularizó Schouten en su libro sobre cálculo tensorial para físicos, del que debería de hablar más y que tengo por aquí, pero bueno, eso será para otra ocasión. Entonces, en esta ocasión tenemos a estos señores, como ya les dije, esta editorial es la editorial Pittman, me parece, ¿no? Pittman, si es la editorial Pittman. Esta edición es inglesa, es de 1977, y está escrito en un estilo, con un estilo de letra que a veces gusta mucho a los matemáticos y a la gente que quiere sentir que está en las fronteras del conocimiento, y que estando en las fronteras del conocimiento, pues como todo es muy rápido, está saliendo muy rápido, pues entonces no hay tiempo de darle una tipografía adecuada. Entonces parece un libro que acaba de salir de allí del multicopista. No sé si todavía se acuerdan de lo que es un multicopista, o si alguna vez lo hayan visto. Yo por aquí tenía uno, pero creo que ya se perdió. De todos modos ya no servía. Entonces tenemos este Tensor Geometry, este de geometría tensorial, como lo dicen sus autores al inicio, no va a ser una de esas exposiciones en las que abundan los índices y subíndices y demás cosas, sino que van a empezar desde las bases abstractas de la matemática, conjuntos, funciones y ejemplos de todo eso, operadores, espacios vectoriales reales, operadores, espacios métricos vectoriales, por poner un ejemplo,
espacios métricos vectoriales. A veces estos libros, cuando los van leyendo, cuando los lee uno por primera vez, uno ya tiene una idea más o menos de lo que es un espacio métrico, pues es un espacio en el que hay una métrica. Eso es prácticamente todo. Y una métrica es una función que satisface ciertos axiomas. En otras palabras, siempre tenemos una suerte de especificación informal del sistema matemático. Especificación informal, porque un sistema matemático, como bien lo saben todos ustedes, es no otra cosa que un éntuplo en el que se agrupan operaciones, funciones, conjuntos, relaciones. Y más o menos es un sistema matemático. Y en las matemáticas no se da como le dice Patrick Suppis le dice predicados informático, esa rama de la filosofía de la ciencia dedicada a escribir éntuplos por todos lados. No, generalmente en los libros de geometría es muy raro que aparezcan esos éntuplos, aunque informalmente se mencionan. Se menciona un espacio métrico, es un duplo, donde M es un conjunto y D es una función que satisface ciertos axiomas y prácticamente nos dan el enunciado sinforemático de Suppis. Bueno, espacios métricos vectoriales. Cuando uno lee estos libros, uno ya tiene una idea de lo que es un espacio métrico. Lo interesante es ver cómo los autores lo definen y debemos recordar, los autores introducen definiciones para poder especificar después cierto tipo de demostraciones. Para poder demostrar hay que definir, entonces es necesario pues partir de una buena definición para que nos facilite el trabajo posterior y no tengamos que hacer demasiados cálculos o demasiados lemas y sublemas. Entonces con eso empieza, después voy a hablar de mapeos, coordenadas, espacios métricos vectoriales con coordenadas, diagonalización de operadores simétricos y finalmente lo que viene a ser un tensor. Un tensor es una forma multilineal. La regla esa famosa de transformación no es otra cosa que el resultado de la multilinealidad del tensor, de la forma. Un tensor es una forma, una n-forma o una forma multilineal, n-multilineal. De hecho, aquí está, tensores y formas multilineales, así se llama el capítulo. Tensores y formas multilineales. Empieza entonces con formas multilineales, nos da la definición y la forma multilineal va a definir las componentes tensoriales de manera invariante. ¿Por qué invariante? Porque no se define con ayuda de un sistema de coordenadas. Cuando nosotros utilizamos, digamos, la notación de Gibbs o cosas así, pues estamos restringiéndonos a un sistema de coordenadas. En el caso de la notación de Gibbs, por supuesto, a un sistema real tridimensional, que es donde más se usa esa notación y que es muy buena de usar. Entonces, luego productos tensoriales, formas multilineales, continuidad, diferenciación, haces y campos, componentes, máximos, geodésicas, geometría. Siempre se trata la geometría, grupos de Lie, curvatura, realmente estos libros y relatividad especial. Relatividad especial. La relatividad especial generalmente es el campo de batalla donde todos ponemos a prueba nuestro conocimiento de los tensores y todos caemos. Entonces el de Dodson y Poston, Tensor Geometry, nuevamente, editorial Pittman, libro... la verdad yo prefiero leer el de geometría diferencial, pero este tampoco es mala lectura, es buena lectura si es que nos gusta cierta rigurosidad en las matemáticas. A algunos nos gusta ya olvidarnos de esas cosas y dedicarnos a ciertas aplicaciones. Muchas gracias.